Teología para profanos. Even after 500 plays, our high-fidelity tape still delivers. Bueno, muy buenas para todos, queridos compañeros, compañeras, mujeres, hombres, toda nuestra pequeña comunidad que nos están acompañando en este momento. Bienvenidos a este canal que tiene más teología que las misas del Padre Chucho. Bienvenidos entonces a Teología para Profanos. Y entonces quiero preguntarle a mis compañeros que nos están acompañando acá en este momento, ¿qué es Teología para Profanos? Pues Teología para Profanos es un canal en el que intentamos que personas que nunca se preocuparían por la teología o cosas religiosas se interesen y entiendan. De igual manera también pretendemos que no haya solo un punto de vista, que hayan varios, para que por sí no entrar solo a un grupo de personas, sino que hayan varias personas que se interesen. Y de igual manera tampoco nuestro interés no es decir una y única razón, sino varias razones para que la persona quede más bien con la duda y si pretende en un futuro interesarse aún más por el tema e incluso investigar por sí misma. Sí, lo que dice Juan es cierto. La diversidad de puntos de vista está reflejada acá en esta mesa de trabajo integrada por 4 estudiantes de teología que tienen diferentes puntos de vista cada uno y que ya con el correr del tiempo nos van a ir identificando nuestras posturas. Muy bien, pues gracias por sus opiniones. Entonces vamos con nuestra noticia de la sesión. Y entonces, hace un par de semanas salió una noticia que un obispo ortodoxo chiprense decía que los niños salían gays que porque las madres en su estado de embarazo tenían sexo anal. Really, nigga? ¿Qué opinan ustedes por eso? No, pues ciencia pura, o sea, ¿ese no fue el que ganó el Nobel de Física? Pero de igual manera, acá podemos entender que de por sí la religión y la ciencia están muy relacionadas, ya que evidentemente ya se puede llegar a comprobar que ahora hay más gente gay, es porque ahora hay más sexo anal. Más sexo anal. Después de muchos estudios. ¿Qué opinas, Sergio? Bueno, ya cortando con su sátira, no me parece para ser un jerarca cardenal. Eclesial, Un cardenal. chiprense, obispo chiprense. Uno debe tener cuidado con las afirmaciones que hace, porque como diría un profesor de nosotros, todos los clérigos, todos los religiosos son modelos éticos de la sociedad, y en el momento que alguien llega y dice algo así tan sacado de tono, pues está creando casi que digamos, nosotros nos podemos burlar y todo, pero puede haber gente que sí se la crea. Claro. Y termine diciendo barrabasadas. Pasa mucho eso, ¿no? Pasa mucho que en este sentido cualquier persona, tanto en el ámbito político como en el religioso, sobre todo en esos dos puntos que son como los más críticos en la sociedad, cualquier persona que sea de visibilidad amplia en la sociedad dice cualquier cosa que puede que vaya en contra de una realidad cierta y todo el mundo se la crea, ¿no? Claro, porque como tiene una postura de poder, como tiene una postura de autoridad, pues la gente que lo sigue le cree cualquier cosa porque no tienen ese filtro hermenéutico, llamémoslo así. Entonces, no, y también deslegitima la visión de iglesia, porque mucha gente dice, no, los religiosos son bobos o salen con cosas sacadas de tono, y pues efectivamente hay gente que, por ejemplo, este obispo chiprense, que sale con estas cosas, pero no todos creemos o pensamos cosas así tan sacadas de tono. Es que además hay que comprender que las figuras de autoridad son demasiado relevantes para nuestra sociedad. Tanto así que, por ejemplo, puede llegar a decir algún youtuber X que puede llegar a tener solo 1000 seguidores o 1 millón de seguidores, y esa gente solo por verlo en un canal de YouTube toma lo que él dice como si fuera una verdad absoluta. Ahora, ¿cómo será con un obispo que es un representante de la Iglesia Católica, que de por sí es una de las iglesias más importantes alrededor del mundo? Entonces hay que saber qué es lo que uno tiene que decir para que la gente no se confunda. Y además que temas como la política, como usted decía, la política y la religión que se viven con mucha pasión y muy poca lógica. Entonces, figura de autoridad lo dice por algo, lo creo. Ajá. Es completo. Y no solamente en un sector, independientemente de lo que sea de derecha o izquierda en el ámbito político, sino es en todos, ¿no? O sea, últimamente, por lo menos en el ámbito colombiano, y nos damos cuenta creyente. que cualquier cosa que diga una figura de autoridad es
es sinónimo de que tengo que creer eso que él dice porque lo que él dice es la verdad, es la purísima verdad, entonces pues está ese asunto. Bueno, listo, entonces vamos a dar paso a nuestro tema del día de hoy. Compañero Eric. Bueno, habiendo hecho esta pequeña introducción, interludio, el tema que habíamos propuesto en un principio era religión y fe, Ajá. Sí. que de hecho lo propuse yo, valga la modestia, Ok. pero Ese es Eric, para que lo vayan conociendo. pero pensando yo el tema, yo también pensé que estaba mal planteado el título, porque religión y fe, si uno los pone así para plantearlos, parecieran antagónicos. Pero entonces la idea no es esa, la idea es como ver realidades sociales. ¿Qué serían? Yo la propongo, no sé si ustedes dirán si están de acuerdo, yo lo propongo como religión o religiosidad e instituciones. Pero es que, un momento. De hecho, también se puede llegar a ver la fe y religión como en ocasiones como antagónica, porque como ya lo habíamos comentado fuera de grabación, por así decirlo. Fuera de cámaras. En ocasiones la gente puede llegar a tener fe sin supuestamente una religión, que eso evidentemente, o bueno, para nosotros está mal, pero luego este día lo desarrollaremos, pero en por sí se puede llegar a comprender que fe y religión sí pueden llegar a estar muy distanciadas. Pero es que, o sea, yo digo una La cosa... gente puede llegar a creer No, eso. sí, o sea, yo digo una cosa ya apartando un poquito de lo que Juan está diciendo, y es que al momento de estar haciendo como la pequeña investigación para el tema de hoy, es como la mala interpretación de la palabra fe que se le ha dado últimamente, ¿no? Exacto. Palabra fe, pues que viene del latín fide, ¿sí? Que significa confianza, ¿sí? En eso estamos de acuerdo. Y ahora, en el ámbito latino, en el ámbito del español, del castellano, ha sido básicamente resumida, o sea, el significado de fe es un resumen muy pequeño de lo que es la palabra religión. Sí. O sea, un conjunto de creencias hacia una divinidad o algo así. Y Pero también, inclusive, sí, la palabra fe, como dice David, nos hizo todo el rastreo histórico, también es muy cristiana. Es decir, nosotros podemos decir que un budista tiene fe. Pues sí, no. Es decir, el concepto más o menos se acerca, pero inclusive los propios hinduistas o budistas tienen sus propios términos Exacto. para definir esa actitud de entrega, de sumisión, no sé cómo decirlo, aunque sumisión De no me hecho- gusta, frente a la experiencia religiosa. De hecho, en la actualidad también se llega a utilizar la palabra fe para decir, bueno, yo no creo en el Dios cristiano, pero tengo fe en algo trascendente. Pero esa palabra O fe actuar de buena fe. Ajá, esa palabra fe o ese término fe no se dan cuenta que por sí viene ya de una trayectoria muy cristiana de tiempo atrás. Listo, lo que decía Sergio entonces de que la palabra es muy cristiana, y pues de hecho sí, tendría sentido en su sentido original, por lo que hay que tener confianza en la religión. Obviamente pues esto se presta para una confianza ciega, obviamente, como cualquier cosa, ¿no? pero el asunto es que nos limitaríamos al campo cristiano, Sí, o sea, meramente cristiano. Y en nuestra sociedad hoy en día hay religiosidades que no son cristianas. Por ejemplo, hay gente que dice, no, yo no creo en Dios, pero creo en un ente, creo en las energías, en Pachamama, en infinidad de cosas. Y decir que es fe estaría incorrecto, porque la fe es un término inherentemente cristiano. Entonces por eso yo también planteaba por religión e institución. Porque religión, a pesar que también si hacemos el rastreo histórico, es un término muy occidental, hoy en día podríamos referirnos a él por fe incluso a los seres humanos prehistóricos, que tenían una religiosidad, o por religión podríamos referirnos también a un sentimiento, como a una apuesta fundamental, por bueno, llamarlo así. entonces dejemos algo en claro, entonces podríamos decir que la fe es netamente cristiana. Sí, podría ser, claro. Pero- Entonces- Pero no es solamente intelectual, no es solamente aceptar, sí, yo creo en X, Y, no, sino también, como usted dijo, es confianza, entonces es una experiencia. Pero Pues también, desde un punto de vista netamente cristiano, yo como practicante diría que es una actitud frente al misterio de Dios, ya, pero eso ya es muy, muy cristiano, como les venía diciendo. Pero digamos, para un término que utilizaría yo personalmente para englobar todas las religiones, bueno, a la mayoría de creyentes, no seamos tan pretenciosos, es la palabra creer, que hay veces se utiliza de manera similar. Sí. Pero igual la actitud que cada religión pretende o quiere que sus fieles tengan frente a la experiencia religiosa es diferente. Porque digamos, para cierto tipo de cristianismo es sumisión total.
Para otro puede ser más como proactividad de hacer cosas, de ir a ayudar a los pobres, ir a dar limosnas, cosas así. Pero para, por ejemplo, un budista es una meditación pasiva, puede ser, no sé, desconozco en este momento, es para un ejemplo. Pero por ejemplo, regresando a lo que comentaba Erika hace un momento y ampliándolo un poquito más, hay también que entender que en sí la religión no hay que reducirlo a las eclesialidades, porque en ocasiones se llega a mal comprender que, por ejemplo, el cristianismo se reduce al catolicismo, o por ejemplo, o sea, yo puedo llegar a decir, no, yo pertenezco a la religión católica. No, la religión católica no, es iglesia católica, porque solo hay de por sí una religión en ese sentido, en cristianismo. Por eso es que se puede llegar a ver el diálogo interreligioso, porque efectivamente hay diferentes religiones, como ahorita lo comentaba Sergio, está el budismo, el hinduismo. Pero toda religión tiene una institución. Esa es una pregunta importante. Y o por ejemplo, a eso iba yo también un poco al plantear el tema, porque si uno, por ejemplo, muchas veces se critica, no, que la iglesia cristiana es de ladrones, de pedófilos, de no sé qué, y por eso ya inmediatamente se invalida la fe o la religiosidad cristiana. uh-huh. Ahí el punto es, ¿qué relación como tal tiene la religiosidad, o sea, el sentimiento de religión, el sentimiento religioso, con la institución? O sea, ¿es inherentemente el sentimiento religioso un sentimiento institucionalizable? De hecho, también podríamos llegar a decir que en una sola religión pueden llegar a haber diferentes instituciones. Claro. Como por ejemplo el diálogo ecuménico. ¿Qué significa qué? El diálogo ecuménico es el diálogo entre las diferentes confesiones cristianas, o por hacerlo un poco más sencillo, las diferentes iglesias cristianas. Por ejemplo, que un protestante hable con un católico, un luterano hable con un católico X. ¿Pero hablar de qué? Por ejemplo, sobre la unidad se podría llegar a entender. Bueno, de hecho la Iglesia Católica con el Concilio Vaticano II, la Unitatis Redemptio, Nos va acá a leer su tesis. Sí, toca. El caso, diferentes, por ejemplo, confesiones que se preocupan por llevar en por sí el mensaje evangélico, el evangelio de Cristo, para de por sí llegar a hacer una mejor pastoral, pero no reduciéndolo a cristianizar y ya. No, lo importante es que las diferentes personas conozcan y que de por sí eso les llegue a su propio corazón. Sí, pero igual vuelvo y repito la pregunta y la hago más explícita. O sea, el ser cristiano inmediatamente significa estar unido a una institución. Institución, llámese, o sea, de todo tipo. Sea iglesia protestante, sea luterana, sea católica, o institución puede ser el bautismo, o infinidad de instituciones. O sea, una institución, el matrimonio. ¿Por ser cristiano tengo que casarme? Eso es, yo me refiero a eso. O sea, cómo el sentimiento religioso, que puede ser un sentimiento tan amorfo como creer en quién sabe qué cosa, me lleva inmediatamente a tener que institucionalizarla y ponerla en cajones y que eso entra mucho en un sentido en que las personas, cuando quieran entrar a dichas instituciones, se ven obligadas, muy entre comillas, por las personas líderes de estas comunidades, de estas instituciones, ¿no? Entonces están los discursos de pronto moralistas de algunos sacerdotes o pastores, qué sé yo, que dicen que si usted entra y usted está conviviendo con una persona, usted se tiene que casar, pero tiene que hacerlo. Entonces es como mucho también la influencia que tienen estas personas visibles frente a estas otras personas que van entrando a estas instituciones. Bueno, yo diría frente a las instituciones dentro del cristianismo es que surgieron y han ido surgiendo por una experiencia religiosa en común. Entonces, sí. Por ejemplo, yo llego, tengo un amigo y el amigo, entonces, que uno va hablando, entonces que compartimos, un gusto por el fútbol. Entonces ya vamos así formando un grupito, un equipo, y se va formando, digamos, un equipo de fútbol. Y así se va institucionalizando una experiencia que puede resultar muy banal. Asimismo pasó con la religión. Inclusive hoy en día podemos verlo, con pequeños grupos de oración o cosas así. Aún así, el problema es cuando dentro de esas instituciones se utilizan para fines que no son vivir justamente la experiencia religiosa. Eso ya lo podemos, hay un documento de la iglesia que no quiero parecer muy
no muy doctrinal, Que lo pero tampoco. Bueno, Pero- sí, pero depende, hablar- depende. ¿Cuál depende. es el documento? En la exhortación apostólica Christus Vivit hay una parte que habla de la religión, el capítulo 3 habla sobre la realidad de los jóvenes, y al final del capítulo hay una parte que habla sobre los abusos que han cometido miembros de la iglesia, dícese obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, Religioses. Que sea inclusivos. abusos que han cometido miembros de de la iglesia, aprovechando su poder. Pero entonces uno comprendería abuso, pues, no sé, los abusos sexuales así, lo primero que se le viene a la mente. Sí. Pero no es solamente eso es algo llamativo del documento, porque él llega y clasifica los abusos dentro, bueno, los sexuales, los abusos de poder y el abuso de conciencia. Bueno, los abusos sexuales ya todos comprendemos qué es. El abuso de poder es que yo por mi posición de religioso, yo tengo la autoridad y mando, puede ser tanto en temas de Religioso eclesiales, consagrado. exacto, Sí. o puede ser sacerdote o quien sea, o puede ser incluso un laico que dirige un grupo de oración, es el puesto que yo tengo, Por la entonces autoridad. me tienen que obedecer, o así sean temas eclesiales o no eclesiales. Por ejemplo, la política. Hay veces que llega y se meten, utilizan ese tipo de autoridad para dar un consentimiento a la política. O el otro tipo de abuso de conciencia. Entonces, aprovechando que yo tengo un poder, yo soy un modelo ético, como ya veníamos diciendo, yo les digo a ustedes cómo comportarse, cómo no, y ahí ya se viene todo lo que dijo David. Pero de igual manera también hay que hacer la diferencia, porque una persona es creyente en sí a su religión y no en sí en no en sí en las personas. Porque si una persona puede llegar a cometer, qué sé yo, un delito, puede llegar a tener a llegar a cometer una violación. Sí, está mal, evidentemente. Sin embargo, eso no implica que todas las personas que son sacerdotes X cometan el mismo pecado o No, cometan el eventualmente. mismo... Exacto. O sea, también el punto es como que hay que saber uno, tanto para pensar como para criticar la religión, que pueden ser, que un creyente puede hacer ambas, y una persona no creyente también puede hacer ambas. Lo que hay que hacer es saber distinguir, porque una cosa es que yo sea, digamos, ateo, y supongamos, y... Sí, supongamos. Y entonces yo digo, pero es que los curas son pedófilos y no sé qué, entonces Dios no existe. O sea, el salto de conclusiones es bastante Ya ridículo. pasaría a ser un antiteísmo. Eso sería, exacto, de anticristiano o anticatólico pasó a antiteísta, que es como, ¿qué es eso? O sea, es un salto Se está ridículo. atacando A todo, obviamente, a todo, claro, porque se, sí. se nota claramente la diferencia. Claro, entonces el asunto, por eso proponía así la distinción o la comprensión de religión e institución. Porque lo que decía mi compañero del texto aquel que nos citó. Sí, perdón. Ah, Sorry. Lo que decía acá el compañero sobre el texto que olvidé. Sí, está bien la institución y toda la cosa, pero siento yo, no sé, que cada vez la gente es menos institucional, pero sigue siendo religiosa, o que hoy en día se llama espiritualidad. exacto. Entonces mucha gente dice, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Ahí es cuando yo digo, bueno, ¿se puede? O porque también hay instituciones religiosas que están en contra de esa espiritualidad no institucional. De hecho, en el diccionario de César Izquierdo de Teología, él habla de la fe como experiencia. Voy a leerles un ratico. La fe cristiana es una experiencia humana, fruto del encuentro gratuito entre la libertad de Dios y libertad del hombre. En tanto, sí se podría llegar a decir, como comenta Eric, hacer una experiencia de una persona que no necesariamente se pueda llegar a ver, no se pueda llegar a reducir a, no se pueda llegar a entablar con una religión. Siempre y cuando yo tenga dicha experiencia, yo puedo llegar a concebir de que Dios puede existir o que Dios no puede llegar a existir. O que puede llegar a ser un Dios totalmente diferente. Exacto. O sea, yo también creo que ese es un punto importante, porque muchas veces, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia, pero no está reconociendo la tradición de donde viene su creencia y la imagen que usted cree que es Dios. O sea, porque si usted cree que Dios es trino, o sea, son tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pues ya
de principio es cristiano. No, Pero inclusive, no Sea está de mal, no una está o de mal, otra, no está obviamente. mal. no, pero inclusive en cosas tan pero entonces, si fundamentales usted quiere como, por criticar- ejemplo, que Dios es uno, que Dios está en todas partes o que es todopoderoso, ya es una idea cristiana. Claro. Ajá. Y si usted quiere pensar, o sea, si usted quiere repensar o criticar su religión o la de otro, tiene que, o sea, tienen que empezar sabiendo esas cosas tan básicas. No puede decir, es que Dios es malo porque en el Antiguo Testamento no sé qué, pero eso a qué condiciones responde, a qué responde eso. O los curas violan, pero a qué responde eso, a qué realidad responde eso. No es a que les enseñen en donde estudian ellos. Así usted tiene que ver a los niños, o sea, eso no tiene sentido. Pues es que eso ya va muy en la parte social, lo que decía un profesor de nosotros, eso es cuando las personas, o sea, pues respecto a los sacerdotes o pastores que violan niños o este sentido, es cuando la persona no sabe controlar de cierta manera su sexualidad. Entra de cierta manera en un Aunque ya nos estamos... entran en una situación en la que contradicción. en una contradicción, sí, porque pues por lo mismo se supone que tienen que estudiar ese tipo de cosas. Ahorita pues no se ven ese tipo de cosas. Pero bueno, volviendo al tema de lo que es religión y pues esta distinción es entre fe y religión. Realizado. Pues entremos un poquito más en lo que es la materia, compañero Eric. Pues yo creería que sería importante primero definir términos, ¿no? Pues sin llegar a ser tan estrictos, sí dar como una primera impresión de a qué nos referiríamos con religión y en mi caso con institución. Sí. O sea, y también escoger términos. Yo me referiría primero a religión e institución. Y por religión yo diría que es la experiencia de una realidad trascendental. Llámela de la manera que la llame. Y entiéndala como la manera que la entienda. Puede ser Dios, puede ser una energía, puede ser Pachamama. Puede ser físico o no físico. Exacto. Puede ser incluso, porque es que eso es lo más curioso. Mucha gente que se llama atea y no sé qué, que yo no cuento en ellos. Muchos de ellos dicen, no, yo no creo en la religión y no sé qué, pero creen en la ciencia así con ojo vendado. Y eso es una religión prácticamente. Desde la definición que estoy dando, desde la definición que estoy dando entran budistas, los indiecitos de último lugar Sí, del o sea, mundo, los que creen de cierta cristianos. manera también en la Pachamama y todo eso, o en las Religión. energías, Sí, eso es religión. cuestiones del tarot y todo eso. Religión. Los que coloquialmente conoceríamos como Pachamamertos. Nunca me había divertido tanto. Pues sí. Pero eso es una religión. O sea, Sí, y no está porque son mal. creencias. Porque es que el problema es catalogar de malo o bueno un término. Que pues es una realidad social y punto. De aquí a que lleguemos a dejar de creer o tener ese sentimiento religioso. O sea, como estamos hablando de que es la experiencia de algo trascendental. Todo nos trasciende. Todo está fuera de nosotros. La familia, el fútbol, Eso iba. mil cosas. La Es ciencia. Nuestro compañero del fútbol, No, A ver, cántenos de una hecho barra. es... que es de Millos. De hecho, eso iba, porque en sí hay gente, por ejemplo, incluso los barristas, aquellas personas que se abonan todos los años y van a ver X partido y van siempre al estadio, e incluso que solo por ver a su equipo perder o ganar lloran, o que gente que incluso trabaja solo para ir a gente que trabaja solo para poder ir al estadio, eso se puede llegar a catalogar como una religión. Como Yo no una diría como Pero religión, es que la sino como experiencia- sentimiento pero es que de por sí religioso. es que de por sí es la experiencia que la persona puede llegar a tener ante esas circunstancias del juego. Pero Y de está- igual manera se puede incluso concebir que hay una experiencia trascendental bueno, no trascendental, no, porque es totalmente inmanente, pero sí puede llegar a una experiencia que supera más allá de lo que la persona cree que puede llegar a sentir. Pero es que ahí el problema es que no podemos llamar a eso una religión, o sea, eso no sería estricto. Pero es que a lo que Una yo iba un era con sentimiento a lo que yo iba era religioso como o por ejemplo espiritualidad. a lo que yo iba era por ejemplo con su primera, como usted está explicando, religión, que de por sí era una experiencia. Exacto. Ajá, toca- entonces matizar más el término. entonces el fútbol, con la experiencia que se puede llegar a tener, se puede llegar a incluso a comparar con la experiencia que una persona puede llegar a tener a cierta iglesia. Sí, sí. Esto me hace acordar a los maradonianos en Argentina. Exacto. De hecho hay una iglesia de Maradona. Que Por el eso, a ejemplo eso me perfecto. refiero. O sea, ¿podríamos considerarlo eso una religión verdadera?
Pues es que, o sea, ¿qué ¿Cuál sería el parámetros criterio? y quién, qué autoridad diría sí, qué autoridad diría no? Por ejemplo, yo antes de que David diera el ejemplo, yo estaba pensando en uno de los criterios, no sé, Eric, ¿dónde lo clasificaría? Si en sentimiento religioso o en religión, es que esa misma experiencia a mí me lleva a ordenar varios de mis elementos de la vida, o si no todos prácticamente, alrededor de esa experiencia. Pues aquí, por ejemplo, los maradonianos, yo no sé si... por ejemplo, bueno, antes de pasar a los maradonianos, un religioso católico llega y tiene las vísperas, ¿cómo se llama? Oraciones. La liturgia de las La horas. liturgia de las horas. Perdón, mi catolicidad. Entonces es una manera de ordenar todo el día en oración. Entonces no sé si los maradonianos tendrán algo parecido, no sé, por la mañana llegar y tocar la imagen de Maradona. Pues es que Un lo que rulo yo de he visto, Maradona. lo que yo he visto en algún momento es que hasta tienen su sitio como de culto y una imagen grandísima de Para Maradona. casarse Por tienen ejemplo, un ritual. Y por ejemplo, en el Club Napoli, que fue en un equipo donde jugó Maradona, él le tiene un altar al tipo, le tiene un altar. Como a la Santa Muerte. Ahí está el punto. Habría entonces que diferenciar entre religiosidad, o sea, como sentimiento, y religión, que la religión ya institucionaliza cosas. O sea, tomemos el ejemplo del sacerdote, de un sacerdote. Un religioso. Un religioso. Haciendo un religioso. las oraciones. Tiene que a tal hora hacer tales oraciones y hacer tal cosa, y se organiza un esquema en el día para actuar. Eso haría parte de la institucionalización de la religiosidad, porque el sentimiento religioso sería como, quiero estar en comunión con Dios, pero o sea, ¿cuál sería el método apropiado para hacerlo? Pues estipulo ciertas horas al día y por ese medio llego a Dios, ¿no? Esa sería la institucionalización del sentimiento religioso, que es la religión, sería la mezcla de ambas. O sea, la religión, una institución nunca puede estar libre del sentimiento religioso. Bueno, una institución religiosa. Obviamente, una institución religiosa nunca puede estar separada del sentimiento que la originó. Cuando ya pierde el sentido es que se transforma. Pero de cierta manera entonces podríamos decir que lo que dijo Juan hace un momento sobre los equipos de fútbol aplica también a lo que usted está diciendo. Bueno, entonces podríamos decir entonces que los hinchas de Millonarios o de Santa Fe o de lo que sea son una religión. Sí. Y podríamos decir que están de un paso a otro a literal oficializarla. Pero bueno. Pero entonces, ¿cuál sería la diferencia entre el cristianismo y ser de la Blue Rain? Bueno, hasta ahí yo no me meto en ese tema. Pues yo pero creo que lo primero yo es la historicidad que tiene el asunto. Ajá. Claro. Bueno. No, de por sí también se puede llegar Primero. a concebir, también es por la institucionalización misma. Exacto. Porque incluso la iglesia católica tuvo un proceso de varios años para que se fue generando mediante diferentes Claro, obviamente. concilios y que fue generando un dogma. Y eso fue permitiendo la institucionalización esa vaina. Para Que que la incluso gente... hasta nuestros días la Iglesia Católica sigue formándose de cierta manera. Claro. Hasta hace un siglo, 2 siglos teníamos los dogmas estos de la Inmaculada Concepción y toda la situación política con Pío IX. Hasta hace pocos años, 50 años, 60 años, tuvimos el Concilio Vaticano II, que fue una renovación cuasi completa de cierta manera. Pero ahí en el medio, entre ser de Millonarios y ser obispo, estaría las nuevas iglesias mal llamadas de garaje. O sea, ¿cuál sería entonces? O sea, yo lo veo como una especie de punto medio, ¿no? Sí, claro, el pentecostalismo. Porque ellos no son tan institucionales. Pero Por ellos ejemplo, se fundamentan pastor- más por experiencia religiosa. Exacto, el Listo. pastor es Ahora. el que tiene una experiencia y funda un grupo y la Listo. gente le cree. Y ahora pues volvamos a la cuestión de la iglesia maradoniana. O sea, aquí mirando y todo eso, o sea, se ha extendido a varios países como lo es España, Italia, Alemania, Reino Unido. Tiene más o menos unos 9.000 fieles, hasta en el 2015 tenía 9.000 fieles en el mundo. ¿Y quién puede decir que no es ¿Y religión? quién puede decir que no es religión? Y su mismo Dios está vivo. Y empezó como algo tan absurdo, entre comillas. Tan X. Nosotros de cierta manera podríamos verlo absurdo. Como ser de la Blue Rain. Sí, o sea, nosotros incluso Blue podríamos Rain es verlo una absurdo, barra de pero entonces ya si entramos a discutir con una persona de esta religión,
y empezamos a decir que es algo absurdo enfrente de ellos, sería como insultar a cualquier Sería persona. insultarlos, Pero, obviamente. O Bartelú. ¿Saben qué me llama la atención ahorita ahí pensando, escuchando nuestro parloteo, perdón? Y es Las barrabasadas. que, por ejemplo, para nosotros esto puede ser una cuestión muy como... ¿Elevada? Muy elevada, exacto, como muy elevada, pues uno dice, pues bueno, de que sea en religión o no, pues ¿para qué? Pero acordándome de un artículo que leí hace como 3-4 semanas de una iglesia, de una comunidad, de una religión nórdica en Islandia, que entonces llegó y entonces retomó todos los temas del chamanismo, obviamente le metió algunas cosas de ecología por la época, y en Islandia es reconocida como religión oficial. ¿Eso qué significa? Que anualmente ellos tienen un impuesto de religión, entonces el Estado les da a ellos, como religión reconocida dentro de Islandia, una plata para construir sus templos, para mantener el culto, etcétera. Digamos, esto puede parecer para nosotros muy banal, pero hay algunos países donde sí tiene consecuencias. De hecho, el Estado políticas, colombiano, sí, es una de hecho, el realidad. Estado colombiano también, no estoy muy informado acerca del tema, pero también el Estado colombiano solicita diferentes iglesias que tengan un proceso para que la iglesia, para que la iglesia sea reconocida en frente del Estado, para así pagar incluso menos impuestos. Entonces, acá en Colombia también se llega a relacionar con Pero lo que pues comenta eso Sergio. es muy dependiente, porque la reducción de impuestos en las iglesias depende de las obras sociales que tengan las mismas. Claro. Por eso mismo es que en la gran mayoría, o sea, es que lo que nos decía un docente también el semestre pasado, es la iglesia católica es dueña básicamente de la mitad de las obras sociales del país. Obvio, y una iglesia que se acaba de formar, que lleva 15 días, que no está mal, y el que crean eso, perfecto. Pero el problema es creerse socialmente igual, que no estamos hablando, porque ahí habría que distinguir dos planos, o sea, el plano social y el plano ya religioso, personal, espiritual, X. En el plano espiritual, pues perfecto, usted puede creer que su religión es mejor que la iglesia católica, que todas las iglesias del mundo, bien. No es pero mejor, es porque no, es o la sea, que la cree. persona lo puede creer, lo puede Eso es creer. lo que cree, no es pero mejor ni peor. Sí, pero hay gente que sí cree que es mejor o peor. Pero que no, a mí tampoco Y me por eso parece se generan diferentes guerras. y violencias, claro. Pero bueno. Pero en el plano social no son lo mismo. No, una iglesia que lleva 15 días no puede pretender tener las mismas ventajas sociales que la iglesia católica, que tiene un concordato con Colombia como 2 estados. ¿Ve que sí le sirvió derecho canónico? No, eso fue historia de la iglesia. Pero entonces el punto es que no pueden creerse iguales. ¿Qué es un concordato? Un concordato, ahí es donde iba. Un concordato es un acuerdo entre 2 países. Y el Vaticano tiene un acuerdo con Colombia como 2 Entonces, el estados. Vaticano está identificado como un estado. Exactamente. Ok. O sea, y un estado no es cualquier cosa. Ahora, como para que la iglesia que se acaba de formar hace 20 días exija los mismos derechos civiles. Eso no es discriminación. Eso es ser... O sea, es consecuencia, no Es que no eso pueden es una- pretender eso esa es tradición. una de las razones. jurídica. Alguna persona me preguntaba por qué el matrimonio católico es aceptado también por lo civil. Es porque está acordado de cierta manera en este mismo concordato, Desde porque toda la la vida iglesia es- es considerada un estado. Cada parroquia básicamente es parte del Estado Vaticano en cada sector en el que esté. Entonces, pues, o sea, no una iglesia, o sea, lo que usted decía, no está mal que una iglesia tenga 15 días, un mes, 30 años, pero no, o sea, ya hablándolo en realidad no vamos a compararla con una religión que lleva 2000 años. Pues, Bueno, aunque también- 2000 años. Aunque también hay en el argumento de tiempo, digamos, uno piensa, bueno, 2000 años y el cristianismo es más o menos, es tiempo, ¿no? Pero por ejemplo uno se pone a pensar en otras... No, en Poquito. No, pero si uno se pone a pensar con otras religiones, Sí, hay unas religiones más antiguas. Entonces... Incluso el judaísmo. Pues de los que se heredó el cristianismo. El hindú es más viejo que la panela. De hecho, sí. Sí. Bueno, sí, Bueno, ¿y continúe, qué? Sergio. ¿Qué va? No, ya no tiene nada más que decir. Perfecto. No mentiras, pero el punto es ese. O sea, hay que distinguir, retomando el caso de los maradonianos y de los Asatru. Que de hecho tengo comentó- que hacer una corrección porque no son 9000, sino son 150.000 a 250.000 en el Uy, mundo. mucha gente. Exactamente. Pero ¿Cómo, incluso- cómo uno va a decirle a toda esa gente que lo que cree no es verdad? O sea,
Venga, ahorita cuando estábamos comentando que en sí son 150.000 personas, también la gente, por ejemplo, que ahora está ahí metida siempre con un youtuber o qué sé yo, que llegan a tener incluso hasta 10 millones de suscriptores y que la gente no ni siquiera puede llegar a salir a la calle porque todo el mundo detrás de ellos corriendo. Eso puede llegar a entrar en qué, es en qué, ¿cómo se podría llegar a catalogar? ¿Como solo Pues fanatismo o...? No, Pues- pero yo diría que es que el problema es que el criterio de todo esto, llámese desde el cristianismo, del hinduismo, no puede ser el números, es decir, Exacto. ni siquiera para número de cantidad de creyentes, pues ahorita nos estamos maravillando con los marianos, pero no creo, pueden ser 150.000, puede ser 1.000.000, pueden ser 100 nomás, pero igual la experiencia, el maradonismo, no, eso no es un criterio para decir es religión o no. O tampoco puede ser la cantidad de años. Puede ser 150.000, puede ser 2.000, pero igual en el hipotético caso de que todos los cristianos se murieran hoy y el maradonismo durara otros 5.000 años, entonces ahí ya le ganaría y entonces significa, entonces el maradonismo es válido, es religión. Entonces ninguno de los dos puede ser utilizado como argumento para determinar qué Entonces, ¿qué religión. podría ser? El argumento desde la definición que yo propuse es creencia por una realidad trascendente. O sea, para que una persona fan a un youtuber se convirtiera en una religión, tendría que pensar que esa persona es un espíritu superior o que es O extraordinario. o extraordinario, que haga algo extraordinario. Que no sería algo extraño en los días de hoy, ¿no? Pues, por sí. ejemplo, yo, No falta pues por más ahí o el menos fan de traduciéndole las... Los yuchistas. Bueno, ya más o menos como tratando de tomar una idea de Eric, pero pasándola en otros términos. Bueno, Sergio, continúa. Bueno, pasando a otros términos, yo diría que un criterio, y ahí sí nos metemos en una cuestión muy, muy difícil de interpretar, es la experiencia religiosa que subyace dentro de esa religión. Y ahorita decíamos que, bueno, entonces religión es igual a institución, no sé qué, pero igual todas las instituciones religiosas, se supone, deberían tener un sustrato de experiencia religiosa. Claro. O si no, no serían religión, no tendría sentido su... Eso es lo que le da su identidad, la experiencia religiosa. O sea, una religión... ¿Es religión? Religiosidad sería una creencia en una realidad superior o trascendente. De Y hecho, religión sería un contacto Pero con esa realidad. Pero es que a la fin de cuentas una lleva a la otra. Digamos... Claro, es que no se pueden exacto. separar nunca. de hecho, Y- religión viene del griego religare. Y ahorita... Latín. No, griego. Vamos a echar por- plata. No, porque de hecho el latín sería Si no se atreve, porque no está religio. seguro. Religio. Y en el griego sería religare. ¿Y cuál Sí, es más señor. antiguo? Bueno, continúen. El griego no tiene esa palabra. Sí, señor. No bueno, la el tiene. caso es que en sí lo que se pretende, por ejemplo, acá con el re es la intensidad y ligare el amarrar. Y en eso, llevándolo a un ámbito trascendente, es, por ejemplo, el sentimiento del amarro que yo tengo por algo. Por ejemplo, por Dios. Sí, obvio, es la intención de, o sea, hay diferentes, también tomando el punto de la institución, o sea, hay diferentes grados de institucionalidad. Una cosa es que yo, por mi voluntad santa, me levante todos los días y a cierta hora ore, y otra es que yo me meta a un grupo que ya está constituido y tiene reglas y normas, y me exija que a esa hora haga eso. O que si yo me bautizo, entonces no puedo irme a vivir con una persona así porque sí, sino que debo cumplir ciertas normas. O sea, institución, yo definiría, así como para englobar, definiría religiosidad como la experiencia y creencia de una realidad trascendente, sea personal, sea impersonal, X. Y religión como esa intención por medio de actos, rituales, creencias, y etcétera, de conectarme o vincularme con esa realidad. Y sí, ¿no? La propongo. De hecho, Sí, pues, pero bueno, intentando como tomar el criterio de experiencia religiosa como para decir si es religión o no, el problema es
que la experiencia religiosa es personal, aunque sea en grupo, aunque yo llegue y diga, bueno, mi experiencia se parece más o menos a la de esta persona y se van formando instituciones, es personal, entonces no hay manera de llegar y decir su experiencia religiosa es válida o no. Pero de igual manera tampoco todos los creyentes no se pueden llegar a decir que son creyentes solo por la experiencia religiosa. Pero es que la experiencia religiosa la ven de manera diferente, Sí, no todos pero la de igual ven. manera- Ahí estaría el problema de la institución, porque hay instituciones que deslegitiman ciertas experiencias. O al contrario, hay ciertas experiencias que legitiman ciertas instituciones. Exactamente. Listo, entonces pues conclusiones que podemos obtener hasta este momento. Yo diría que primero la humanidad desde siempre ha sido religiosa, o sea, siempre ha tenido ese diferentes maneras. ese sentir religioso o de la experiencia de lo trascendental, siempre lo ha tenido. Desde hace 200.000 años, literal, lo digo con citas en mano, yo también puedo citar. Y el ser humano siempre ha tenido ese sentir religioso o la experiencia de lo sagrado, como dirían algunos autores. Entonces el hombre siempre lo ha sido y siempre lo va a hacer, creo yo, porque está ligado a nuestra capacidad mental de abstraer y etcétera. Entonces el ser humano siempre ha sido religioso. La religiosidad está ligada en cierta medida a la institución. Porque nosotros como seres humanos necesitamos la constancia para creer y necesitamos estipular cosas. Pero hay grados, ¿no? O sea, una cosa es yo decir todos los días voy a orar a el Vaticano. Entonces diría yo que institución y religión no se pueden desligar. De hecho eso iba, porque pero se gradan. De hecho eso iba, porque en sí podemos llegar a captar que en sí se pueden llegar a ver religiosidades que no están estrechamente relacionadas con un tipo de institución, pero de igual manera la institución religiosa sí está necesariamente relacionada con religión. Claro. Entonces hay que ver los diferentes espacios. Bueno, como manera de conclusión yo pondría pues parte de la discusión, parte de cosas que yo ya conozco, que la religión es una manera de institucionalizar la experiencia religiosa, que ya lo como veníamos diciendo, ya llega un punto en el que mi experiencia religiosa pasa en comunidad o se va compartiendo, o digo, no, mi experiencia es similar a la de tal. Entonces ya se van agrupando la gente y se van creando las religiones. Recomendación musical, experiencia religiosa de Enrique Iglesias. Amén. Amén. Y bueno, listo, la canción más teológica. La canción más teológica de toda la vida. Listo, entonces, por último, una pequeña presentación de todos nosotros. Entonces, por un lado está Eric. Hola. Por otro lado está Sergio. Salve. Y otro lado tenemos a Juan. María. Y su servidor David. Entonces nosotros estamos iniciando este nuevo proyecto que se llama Teología para Profanos, que como ya lo decíamos en algún momento no es un proyecto de adoctrinamiento ni perteneciente a ninguna religión ni institución, como lo decíamos hoy en ningún momento, sino que lo que queremos es hacer que las personas que no saben nada de teología aprendan un poquito más y desmitifiquemos muchas cosas que hay sobre la religión. Sí, lo que queremos proponer acá es como un lugar de diálogo entre todos los tipos de vista que podamos, tanto creyentes como no creyentes. A pesar de que nosotros molestemos aquí, esto es un tema muy serio, pero intentamos hacerlo lo más entendible para todos. Bueno, listo, entonces ya acabemos esto. Nos veremos en una próxima ocasión. No olviden seguirnos en nuestras redes, en Facebook, Teología para Profanos. En Instagram estamos como Teu Profanus, o Teología para Profanos también. Y en Twitter estamos como Teología para Profanos. Subimos memes todos los días. No, eso es una mentira, subimos memes cada fin de semana. Entonces, muchas gracias por escucharnos. Nos encontraremos en una próxima ocasión. Gracias. Gracias.